Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte a esta charla sobre medidas de seguridad impuestas a mujeres con problemáticas de salud mental en la provincia de Buenos Aires. Este encuentro ha sido organizado por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de Mercedes. Acá saludo a Agustina Lorenzo, secretaria del Consejo. Y bueno, va a estar a cargo de la doctora Ana Inés Pérez Dualde. Ella es abogada por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, y se desempeña como abogada inspectora de la Secretaría Penal de la Suprema Corte. Antes de darle la palabra a la doctora Pérez Dualde, simplemente comentarles que en este momento estoy dejándoles en el chat un enlace con un formulario para que puedan acreditar su participación en este encuentro. En el día de mañana van a recibir un correo electrónico en el cual van a encontrar los detalles acerca de cómo hacerse del certificado previo contestación de unas breves preguntas que acá la doctora Pérez Valde nos va a pasar. Así que bueno, simplemente eso. Ana, este espacio es tuyo, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias Camilo, Agustina, al Centro de Estudios Judiciales, al Colegio de Magistrados de Mercedes por esta tan generosa invitación. Bueno, como contaba Camilo, el encuentro del día de hoy tiene que ver con poder echar un poco de luz sobre una problemática muy poco abordada por la dogmática penal, por la jurisprudencia también, que tiene que ver con las personas que cumplen internaciones en el fuero penal y específicamente sobre el colectivo de mujeres que cumplen internaciones dispuestas por órganos jurisdiccionales penales. Una cuestión, digamos, técnica antes de ingresar al fondo del asunto. Yo no tengo problema que prendan los micrófonos cuando haya algo que yo digo que tal vez no haya sido claro o para poder dar alguna opinión en sentido contrario tal vez a lo que vamos diciendo a lo largo del encuentro. Y quienes puedan prender sus cámaras, para mí es mucho más grato poder llevar adelante la charla viendo algunas de sus caras. A ver si más o menos vamos con claridad o no tanto en la exposición. Si sobre internaciones penales, es decir, sobre medidas de seguridad reguladas en el artículo 34 del Código Penal, hay muy poco escrito, sobre medidas de seguridad cumplidas por mujeres hay muchísimo menos. Tampoco hay datos públicos a los cuales uno pueda acceder para saber de qué universo de personas hablamos cuando nos preguntamos quiénes cumplen internaciones por problemáticas de salud mental en el fuero penal. Sobre eso hay una gran deuda por parte del Estado, provincial y nacional también, que tiene que ver con la publicación de datos de quienes se encuentran cumpliendo internaciones involuntarias en el fuero penal. La clase de hoy, en realidad, es está basada en una investigación realizada durante algunos años en el marco de la tesis de maestría que realicé en la UBA, dirigida por Patricia Ziffer, que tomamos como campo, como recorte espacial y temporal, lo que son las medidas de seguridad ejecutadas en provincia de Buenos Aires, vigentes a diciembre del 2020. Principalmente lo que me interesaba poder traer a la clase de hoy es cómo juega el principio de proporcionalidad, que es un principio constitucional, que algunos lo ubican como un derecho implícito de la Constitución en el artículo 33, algunos lo consideran un desprendimiento del principio de razonabilidad del artículo 28, como límite eficaz a los excesos del Estado frente a internaciones involuntarias impuestas en el fuero penal. Para el análisis de este principio es necesario poder ver en qué universo concreto se va a aplicar.
Por eso la clase de hoy va a tener varias consideraciones que tienen que ver con la situación fáctica de quienes efectivamente cumplen esas medidas de seguridad. Es decir, poder pensar las internaciones penales cumplidas por mujeres dentro de un Estado de Derecho como el Estado argentino y ver cuáles son las limitaciones a esas internaciones penales, exige poder ver también qué es lo que acontece en la realidad. Es decir, va a haber, o esa es mi intención, un ida y vuelta entre conceptos teóricos y datos duros de la realidad o alguna bajada al campo de quiénes son esas mujeres que cumplen medidas de seguridad. Porque el principio de proporcionalidad no puede pensarse en una aplicación eficaz en términos abstractos, sino que es necesario poder enlazarlo con situaciones concretas de un momento determinado y en un territorio determinado, en el cual las problemáticas frente a las cuales el principio de proporcionalidad como límite eficaz a los excesos en el accionar del Estado tiene que estar necesariamente ligado o permeable para que realmente pueda funcionar como límite. Primero vamos a hacer algunas consideraciones. Entiendo que acá puede haber gente que es de otros fueros, no solo del fuero penal. Sería súper rico también que haya gente del fuero civil o fuero de familia, porque por supuesto hay muchos puntos de contacto en lo que tiene que ver con las problemáticas de salud mental, cuando interviene el fuero penal y cuando interviene el fuero de familia, y de hecho hay muchos conflictos de competencia frente a ello. Creo que sería interesante tal vez al final de la clase poder escuchar un poco cómo atraviesan estas problemáticas en el fuero de familia. La clase de hoy yo trabajo en el fuero penal, la investigación de maestría estuvo centrada en lo que tiene que ver con las problemáticas penales, obviamente está dirigida a analizar esta problemática específica cuando son internaciones dispuestas en el fuero penal. Pero es interesante también poder escuchar qué es lo que pasa en otro de los fueros, porque también hay mucha vinculación y muchos conflictos de competencia cuando esas internaciones penales cesan en ver qué es lo que pasa cuando la persona sigue requiriendo internaciones o tratamientos de salud por problemáticas de riesgo cierto o inminente. Entonces, vamos a hacer algunas consideraciones generales sobre lo que son las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad dentro del fuero penal tienen que ver con que nuestro sistema penal no solamente se activa frente a la comisión de injustos penales con personas que comprendieron lo que estaban haciendo y que por lo tanto son pasibles de reproche penal porque entendieron que estaban actuando en contra de la norma y por lo tanto son merecedoras de una pena, sino que también nuestro sistema penal es un sistema penal de doble vía, en el cual además de las penas, el legislador permite que se impongan frente a determinados supuestos muy específicos medidas de seguridad. Las medidas de seguridad se imponen ahí donde tenemos injustos penales, es decir, acciones típicas y antijurídicas, pero realizadas por personas que en el momento en que cometen esos injustos penales no están, en lo que nosotros en el sistema penal hablamos, disponibles frente al llamado de la norma, porque no son capaces de culpabilidad, porque en el momento en que realizan ese injusto están atravesando una problemática de salud aguda que les impide comprender la criminalidad del acto que realizan. En esos casos, la regla general y absoluta es que corresponde absolver, porque esa persona no supera el estrato de la culpabilidad. ¿Qué pasa con esas personas que cometen injustos graves y se realizan diversos estudios por el equipo de salud de manera interdisciplinaria y se determina que esa persona existe un riesgo cierto o inminente de que vuelva a cometer injustos de gravedad donde se puedan afectar derechos personalísimos de terceras personas? En esos supuestos, es decir, donde hubo un pasaje al acto de gravedad, y acá es importante que las medidas de seguridad, este derecho penal de doble vía, si nosotros lo admitimos dentro de un sistema democrático de derecho, solamente va a habilitar la imposición de medidas de seguridad cuando hayan habido pasajes al acto de gravedad. Es decir, cuando esa persona que es incapaz de culpabilidad
haya cometido hechos de una gravedad suficiente, como puede ser un homicidio, un abuso sexual agravado, por ejemplo, donde se afectan bienes personalísimos como la vida, como la integridad sexual. En esos casos, es decir, no en hurtos, ¿sí? No en lesiones leves, se habilita que el derecho penal active su maquinaria o se activen los procedimientos penales para determinar si esa persona, en función de su coyuntura, su problemática de salud, su situación social, digamos, a nivel familiar, el tipo de problemática que atraviesa, el tipo de tratamiento que requiere y el tipo de contención que tiene, es probable que vuelva, es decir, existe un riesgo cierto, inminente, de que vuelva a cometer un hecho de magnitudes similares contra terceras personas. En esos casos, para lo cual el derecho penal requiere necesariamente de un trabajo interdisciplinario. Si nosotros admitimos un derecho penal de doble vía, si nosotros estamos diciendo que el derecho penal va a intervenir frente a problemáticas de salud mental que hacen que la persona presente un riesgo cierto o inminente de volver a realizar un pasaje al acto de gravedad, entonces en esos casos el derecho penal tiene que hacerse cargo de la interdisciplinariedad que imponen como desafío la imposición de internaciones penales. Es imposible que la justicia penal, sin trabajar de manera mancomunada o conjunta con los equipos de salud y poder escuchar, digamos, no solo a psiquiatras, sino poder pensar en el trabajo interdisciplinario del cual habla la Ley de Salud Mental, que incluye también trabajadores y trabajadoras sociales, psicólogas y psicólogos, para que puedan hacer un planteo de la situación integral del estado de salud de esa persona y eventualmente el juez o la jueza decidir, porque nosotros tenemos un sistema, la fórmula del artículo 34 del Código Penal, atención con esto porque hay muchos errores recurrentes en las sentencias jurisdiccionales que no reparan que en nuestro sistema penal decir si una persona pudo comprender o no la criminalidad del acto, si bien exige hacer pie en la prueba del equipo de salud, el efecto, es decir, esto de la decisión si pudo comprender o no ese acto en concreto que realizó, es una decisión que tiene que tomar el órgano jurisdiccional, y no los y las peritos. Muchas veces los órganos jurisdiccionales piden a los equipos de salud que digan si la persona pudo comprender o no la criminalidad del acto. Y eso es un error, porque saber si la persona pudo o no comprender la criminalidad del acto es un elemento normativo del 34 que tenemos que comprender o recordar que la fórmula del 34 es una fórmula mixta, ¿sí? Que las causas están en manos del equipo de salud, pero los efectos, es decir, si esa persona con esa problemática de salud determinada, en una coyuntura que atravesó en un momento específico, que va a trabajar mucho el equipo de salud y que los órganos jurisdiccionales necesitan hacer pie en eso enlazado con ese hecho particular va a tener que ser el órgano jurisdiccional el que determine si la persona pudo o no comprender la criminalidad del acto. Y lo mismo pasa con, y esto acá hay una diferencia muy grande con el fuero de familia y con cómo se aplica la ley de salud mental. En el fuero de familia, decir si una persona tiene o no criterio de internación, si existe riesgo cierto o inminente, lo determina el equipo de salud. En el fuero penal eso no es así. En el fuero penal, decir si la persona que no comprendió la criminalidad del acto y que por regla general deberíamos absolverla, porque no supere el estrato de la culpabilidad, pero si nosotros estamos frente a un supuesto donde en función de su problemática de salud, en función de su contexto social, familiar, y de esa problemática puntual que atraviesa, de un tratamiento específico que requiere, si nosotros consideramos que existe realmente un pronóstico para que a esa persona le impongamos una internación involuntaria en el fuero penal, es el órgano jurisdiccional el que va a determinar si existe un riesgo de comisión de injustos futuros de gravedad.
Cuando yo hablo de riesgo de comisión de injustos futuros de gravedad, en realidad estamos reinterpretando el 34 del Código Penal. Porque el 34 del Código Penal, no sé si alguien está atento acá en lo que estamos diciendo, ¿qué palabra usa para imponer una medida de seguridad? ¿Qué dice? Siempre que la persona sea ¿qué? Para sí o para terceros. Es una palabra bastante discutida, que se empieza a reinterpretar. ¿Qué se necesita para imponer una medida de seguridad del artículo 34? Peligroso. Exactamente, el 34 es la de peligrosidad. Miren, yo entre los materiales que les compartí y que les sugiero mucho la lectura, de todos en general, pero hay un informe que hizo el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, nuevito, es del 24 de marzo del 2023, lo que recomienda al Estado argentino, entre varias cosas, es la reforma del artículo 34 del Código Penal, porque se disponen internaciones penales de personas con problemáticas de salud mental basadas en la peligrosidad. Y dice, esto no es posible, al igual que los artículos 62 y 63 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede en el fuero penal? Quienes trabajan en familia tienen un código civil y comercial reformado, ayornado, que recepta todos los postulados de la Ley de Salud Mental sancionada en el 2010, que recepta los ejes de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, sancionada en el 2008, que adquirió jerarquía constitucional en el 2014, en contraposición a lo que nos pasa a quienes trabajamos en el fuero penal. Quienes trabajamos en el fuero penal tenemos un artículo 34 que regula las internaciones penales que data de 1921. Es decir, el Código Penal se reforma de manera espasmódica frente a los reclamos sociales, muchas veces de seguridad, incrementando penas, endureciendo las salidas anticipadas o el ingreso a lo que es el régimen de prueba en la ejecución de la pena, pero tenemos algunos institutos del Código Penal que han quedado totalmente anquilosados y desfasados con el bloque constitucional que nosotros tenemos hoy, entre ellos el artículo 34 que regula las internaciones penales. Entonces nosotros tenemos un artículo 34 que regula las internaciones penales que tenemos que reinterpretar, porque ya lo hizo la Corte de la Nación. ¿A la luz de qué? Es decir, el artículo 34 del Código Penal establecía que las internaciones se imponen siempre que la persona sea peligrosa para sí o para terceros, y que las internaciones penales iban a durar hasta tanto la persona dejara de ser peligrosa para sí o para terceros, previo dictámenes de peritos, etc. Previa audiencia con el Ministerio Público, bien. El tema es que el artículo, 1921, atravesado por el pensamiento positivista de esa época, ¿sí? El pensamiento alienista de Nerio Rojas, ¿no? Que pensaba esta incapacidad de comprender la criminalidad del acto como una cuestión biológica determinable únicamente por médicas y médicos con una marca en el cuerpo, ¿sí? Digamos, una cuestión como muy restrictiva, como una cuestión bien médica, biológica, hay que interpretarlo a la luz de, por un lado, la Ley Nacional de Salud Mental, ¿sí? Que entiende a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, es decir, que intervienen y se interrelacionan un montón de factores que trascienden la cuestión física, y a la luz de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional. Y si hablamos de mujeres, esto se complejiza aún más. Porque si hablamos de mujeres, nosotros, además de hacer una interpretación sistemática del 34 del Código Penal, con la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, a la luz de los dictámenes y de los informes que está haciendo el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, entre ellos el que yo les compartí, que realmente es muy importante poder leerlo porque atraviesa los distintos fueros y nos impone dentro de estas recomendaciones que hace el comité la capacitación. ¿De quiénes? De todos y todas los que integramos los distintos poderes del Estado, que creo que es un poco cumplir en cierta medida en el encuentro en el que estamos acá, con poder empezar a discutir y poder capacitarnos como funcionarias, funcionarios, no sé si hay empleadas y empleados también acá, del Poder Judicial, en poder interpretar las leyes sustantivas, ya sea el fuero en el que estemos cada cual de nosotros y nosotras, a la luz del paradigma social
que nos trae la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ¿no? Y es algo que exige y recomienda el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad. Entonces, obviamente, el 34 en estos casos tiene que reinterpretarse. Y el comité nos dijo que no podemos, o que nos recomienda no seguir disponiendo internaciones fundadas en la peligrosidad. Esto ya lo había dicho la Corte Interamericana en Fermín Rodríguez, y algunos artículos de doctrina empiezan a decir que la peligrosidad de las medidas de seguridad tiene que interpretarse como el riesgo cierto o inminente de la Ley de Salud Mental. Pero lo cierto es que no es lo mismo, el riesgo cierto o inminente de la Ley de Salud Mental, que este elemento normativo del 34, que lo tiene que resolver el órgano jurisdiccional, porque también es un elemento normativo, en base obviamente a lo que dictamine el equipo de salud, es el órgano jurisdiccional que tiene que hacer un pronóstico de si esa persona existe un riesgo cierto o inminente de que comete injustos de gravedad contra terceros. Y el riesgo cierto o inminente de la Ley de Salud Mental es para sí o para terceros. Mientras que nosotros en el 34 no podemos interpretar ese riesgo de imposición de una medida. ¿Querés pasar? Ana, se te ha muteado el Bueno, micrófono. puede entrar con acompañante. ¿Estás bien así? ¿Querés que pase tu acompañante? A ver, Digo, ahí estoy. Perdón. No sé de dónde me quedé. ¿Dónde me quedé? No sé. Un segundito nomás. A veces se la Perfecto. Seguí tranquilo. Bien, entonces, este riesgo cierto o inminente del que habla el 34 no es lo mismo que el riesgo cierto o inminente de la Ley de Salud Mental. Digamos, no resolvemos tan fácil no apelar más al principio de peligrosidad remitiéndonos directamente a cómo el decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental define lo que es riesgo cierto o inminente. Porque, por un lado, es más restrictivo en términos de que no podemos imponer una medida de seguridad cuando el riesgo de la persona que cometió un pasaje al acto de gravedad es solamente contra sí, sino que siguiendo a De la Fuente, a Dona, a Frister, podemos decir que ese riesgo tiene que ser contra terceras personas, porque si el riesgo es solamente para sí, el derecho penal nada tiene que hacer. Y eventualmente deberá derivarse al fuero de familia y disponerse internaciones voluntarias o involuntarias conforme a la Ley de Salud Mental. Y cuando se trata de mujeres, a esto le tenemos que agregar la CEDAW, también, que tiene que ver con esta Convención de Jerarquía Constitucional, y también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de rango supralegal, y la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Entonces, cuando nosotros analizamos un pasaje al acto de una mujer con problemáticas de salud mental y tenemos que ver si el derecho penal tiene que intervenir, tiene que imponer o no una medida de seguridad, este 34 del Código Penal, que data de 1921, que la Corte de la Nación en dos fallos importantes en medidas de seguridad, ninguno en mujeres, son dos casos en hombres, es decir, por eso digo, en lo que tiene que ver con internaciones penales cumplidas por mujeres, es un ámbito, les diría, de vacancia casi absoluta, tanto en lo que tiene que ver con los organismos de control, CELS, Comité contra la Tortura, que miran las internaciones penales, que miran las internaciones de mujeres, pero dispuestas por el fuero civil o el fuero de familia aplicando la Ley de Salud Mental, pero no mira esas internaciones penales que también, esas internaciones que cumplen mujeres, pero en el fuero penal. Entonces, sobre las internaciones penales que cumplen mujeres en fuero penal, tengo, les diría, muy poco publicado por el CELS. Yo les compartí un informe súper interesante que hizo el CELS sobre la situación de mujeres internadas en el hospital de Melchor Romero, y donde el CELS cambió su rol de litigio y denuncia y armó una mesa de trabajo dentro del hospital de Melchor Romero, trabajando con todo el equipo de salud del hospital, y hizo un informe súper interesante, digamos, saliéndose en un punto de la lógica de denuncia y cambiando el rol a una postura más constructiva de la mano y en acompañamiento del equipo de salud del hospital, donde da cuenta de situaciones gravísimas que atraviesan las mujeres que cumplen internaciones. Bien, entonces, en esos casos,
tenemos también informes de la Comisión Provincial por la Memoria de qué es lo que pasa en hospitales monovalentes, tanto en hombres como en mujeres, pero ese universo de personas no incluye a las mujeres que cumplen internaciones en fuero penal. Y tampoco tenemos jurisprudencia que pueda analizar las interseccionalidades entre derecho penal, género y salud mental, porque no tenemos casos relevantes a nivel jurisprudencial sobre qué es lo que pasa con mujeres que cumplen medidas de seguridad. Entonces, hoy tenemos el 34, que con 2 fallos de la Corte que son importantes, que ustedes conozcan. Uno es el fallo RMJ del año 2008, anterior a la Ley de Salud Mental, y otro es el fallo Antuña del año 2012, ya con la Ley de Salud Mental vigente, en los cuales la Corte de la Nación dijo que es constitucional que haya 2 regímenes de internaciones paralelos, como es el régimen de internación involuntaria en el fuero penal y el régimen de internación en el fuero civil, voluntaria o involuntaria. Es decir, nosotros las discusiones que podamos tener a nivel doctrinario, como por ejemplo Zaffaroni, que plantea la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad, Florencia Hegling en su tesis doctoral, que también planteaba la inconstitucionalidad de las medidas de seguridad, nosotros hoy tenemos 2 fallos de la Corte de la Nación que nos están diciendo que las medidas de seguridad son constitucionales. Entonces, lo que tenemos como desafío es ver, bueno, está bien, son constitucionales, dice la Corte de la Nación, en estos 2 fallos que yo les acabo de mencionar, son 2 casos de internaciones cumplidas por hombres, en los 2 casos, siempre que se cumplan con determinados presupuestos. Hay presupuestos a nivel procesal, es decir, al momento de imponer una medida de seguridad, yo tengo que respetar garantías a quien le imponga una medida de seguridad. Y en eso van a haber muchos fallos de la Corte de la Provincia que yo les compartí, que han anulado decisiones que imponían medidas de seguridad sin saber si la persona había cometido un injusto penal. Entonces, la imposición de medidas de seguridad del 34, la jurisprudencia, hasta tanto este artículo se reforme, que es algo que sugiere el Comité de Seguimiento de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, dice esto tiene que reformarse, porque la realidad es que la Corte de la Nación y la Corte de la Provincia lo interpretan de manera sistemática con este cúmulo de tratados de jerarquía constitucional y supralegal, pero se reclama una reforma, digamos, expresamente en este último informe que yo les estoy diciendo, y también la doctrina Javier de la Fuente dice, hay muchos ámbitos de lo que tiene que ver con cómo se tienen que ejecutar las medidas de seguridad que no está regulado. Entonces, ¿qué es lo que fue diciendo la Corte de la Nación? La Corte de la Nación fue reinterpretando el artículo 34 y estableció que las medidas de seguridad no pueden ser indeterminadas en el tiempo. Al momento en que yo resuelvo si una persona cometió un pasaje al acto de gravedad que encuadra en lo que es un delito, para eso yo a esa persona primero le tengo que garantizar las mismas, valga la redundancia, las mismas garantías que una persona capaz de culpabilidad. Tiene que tener derecho a un debido proceso. Tiene que tener derecho a un ejercicio amplio de su defensa, al control de la prueba de cargo, a la posibilidad de poder ofrecer prueba de descargo, a la oralidad. Nuestro Código Procesal nos obliga a ir a juicio oral para imponer una medida de seguridad. Artículo 1 y artículo 323, inciso 5 del Código Procesal Penal. Esto la doctrina lo ha reinterpretado y ha dicho, no necesariamente tenemos que llegar a la etapa de juicio, y nosotros podríamos imponer una medida de seguridad en la etapa de investigación penal preparatoria, pero garantizando la oralidad y el contradictorio. Eso sí es imprescindible. Porque muchas veces pasa que se imponen medidas de seguridad sin tener probado el hecho, sin tener probado si la persona actuó con una causal de justificación. Entonces Florencia Hegling tiene algunos artículos publicados luego de su tesis doctoral, que fue anterior a los fallos Antuña y RMJ, y publicó artículos con posterioridad a estos fallos y dice, bueno, está bien, las medidas de seguridad son constitucionales, bueno, a ver cómo se aplican. ¿Cómo determino si una persona que es incapaz de culpabilidad es capaz para estar en juicio o no? Entonces ahí tenemos un montón de problemáticas que tienen que ver con cuestiones procesales constitucionales que hacen a una imposición justa de la medida de seguridad, que tienen que respetarse las mismas garantías procesales que una persona capaz de culpabilidad. Es decir, primero tengo que probar, derrumbar la presunción de inocencia de la persona, respetando las reglas del debido proceso, del derecho de defensa, de un juez o jueza imparcial, y acreditar que efectivamente se cometió el injusto penal y que fue esta persona quien lo cometió.
Esto no se puede resignar y pasar directamente a analizar si la persona es capaz de culpabilidad. Ahí van a haber fallos compartidos de la Corte de la Provincia que anula todos los procedimientos de imposición de medidas de seguridad porque no se respetan estas garantías, la básica de presunción de inocencia a quien se le impone una medida de seguridad. Es decir, para que el derecho penal intervenga, tengo que tener un injusto penal que realmente se probó que esa persona cometió, para después discutir si es el derecho penal quien tiene que disponer una internación involuntaria. En la provincia de Buenos Aires, al mes de diciembre del 2020, había 124 personas cumpliendo medidas de seguridad, 120 hombres y 4 mujeres. ¿Dónde se cumplen esas medidas de seguridad? Las medidas de seguridad deberían cumplirse, para que no fuera un fraude de etiquetas, en instituciones del sistema de salud, tanto público como privado. Como se cumplen las internaciones voluntarias e involuntarias en el fuero de familia. ¿Dónde se cumplen? En hospitales, deberían ser hospitales generales, todavía hay muchos hospitales monovalentes, en clínicas, con tratamientos ambulatorios, donde prima la lógica de salud. ¿Dónde se cumplen las internaciones dispuestas en Provincia de Buenos Aires? En la cárcel. Ahí tenemos el primer problema. Si nosotros decimos que las medidas de seguridad son constitucionalmente admisibles dentro de un Estado de Derecho, nosotros tenemos que imponerle límites al Estado en la imposición de esas medidas de seguridad. ¿Cuáles son esos límites que tengo que imponerle al Estado? Primero, las garantías procesales que acabamos de mencionar al momento de imponer una medida de seguridad. Segundo, la Corte de la Nación nos dijo que las internaciones penales no pueden ser sin límite de duración. Tienen que ponerse un tope máximo, luego del cual la persona ya no puede seguir cumpliendo internación en fuero penal, porque estaría en peor condición que una persona que cumple pena. En su caso, y esto está puesto en el protocolo de la Corte de la Provincia, que es importante que lo conozcamos, en su caso, cuando ese tope máximo se vence, que hay que imponer ese tope máximo al momento en que yo resuelvo que la persona es incapaz de culpabilidad y que hay un pronóstico de que cometa un injusto futuro, en ese momento tengo que fijar la modalidad de cumplimiento de la medida y tengo que imponer el tope máximo de duración. El problema es cómo fijar ese tope máximo de duración. Sin lugar a dudas, el tope máximo de duración no puede fijarse en el máximo de las escalas penales en abstracto, porque eso es no entender que lo que un órgano jurisdiccional está imponiendo es una internación. Entonces, necesariamente, ese tope máximo de la medida de seguridad, si bien va a tener como referencia la escala penal, va a tener que atender a la problemática de salud por la cual se impone esa medida de seguridad. Entonces, las medidas de seguridad tienen que tener un tope máximo de duración. Lo dijo la Corte en RMJ, en Antuña, y lo ratificó la Corte de la Provincia en el protocolo de cumplimiento que estableció que todos los órganos jurisdiccionales de la provincia deben cumplir, que esas medidas de seguridad tienen que tener un tope máximo de duración, que tienen que respetar el principio de proporcionalidad. ¿Y qué es el principio de proporcionalidad? El principio de proporcionalidad es el límite constitucional que atraviesa las medidas de seguridad desde que se imponen hasta que cesan. O sea, en el momento en que se impone una medida de seguridad, se fija su tope máximo, se fija su modalidad de ejecución, y durante toda su ejecución, donde yo voy chequeando si ese es el tratamiento más adecuado y menos restrictivo a las problemáticas de salud, tiene que aplicar ahí el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad se estructura sobre 3 subexámenes, que en el fuero penal los aplicamos muy pocos. La Corte Interamericana sí hace una buena aplicación del principio de proporcionalidad, que nos exige mirar la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto. A quienes les interese, yo se los recomiendo porque en definitiva el principio de proporcionalidad, además de un límite constitucional, es una herramienta de argumentación. Laura Clérico es una constitucionalista excelente, tiene su tesis doctoral sobre el principio de proporcionalidad y tiene libros también publicados en internet sobre cómo construir el principio de proporcionalidad. Si bien en problemáticas que no son penales, por ahí a quienes están en familia sí están muchísimo más vinculadas, sí de herramientas muy útiles para poder pensar en la solución de este tipo de casos. De este tipo de casos y de un montón de problemáticas en donde el fuero penal apela al principio de proporcionalidad. Entonces, en la medida de seguridad siempre hay en tensión el derecho de la persona que sufre la restricción de la medida, que es el derecho a su libertad,
y los fines que se propone el Estado al imponer una medida. Que dentro de un Estado democrático de derecho no puede ser solo la seguridad de terceras personas frente a una persona que puede afectar sus derechos con una descompensación. Si bien el derecho a la seguridad de terceras personas es una de las finalidades del Estado, la otra finalidad del Estado tiene que ser garantizar un tratamiento digno, personalizado y lo menos restrictivo posible. Todo el tiempo en tensión están estos fines que se propone el Estado al imponer una medida y este derecho que ve restringido quien cumple la medida de seguridad. En base a un pronóstico siempre falible. Porque en definitiva las medidas de seguridad, las internaciones, se imponen por lo que la persona puede cometer a futuro. No por lo que la persona hizo, porque por lo que la persona hizo es incapaz de culpabilidad. Entonces las medidas de seguridad se imponen por lo que la persona puede cometer a futuro, porque se considera que hay un riesgo cierto de que afecte derechos personalísimos de terceros por su problemática de salud mental, pero además se impone para que esa persona pueda recibir un tratamiento digno, cumpla su internación por el menor tiempo posible y puede el Estado en pensar en estrategias de que esa persona pueda recuperar su libertad lo antes posible con un tratamiento de externación exitoso. Esas son las exigencias para que las medidas de seguridad sean constitucionalmente admisibles dentro de un Estado de Derecho. En el caso de mujeres, ese principio de proporcionalidad que atraviesa, insisto, desde la imposición hasta la modalidad, el tope máximo y el control a lo largo de toda la ejecución de esa medida, tiene que estar atravesada por la perspectiva de género. Entonces, en el caso de mujeres, esto se complejiza aún más. Laura Clérico, en uno de los tomos que ella escribió del Tratado de Derecho que hizo Marisa Herrera, en el tomo de Derecho Constitucional, habla de cómo debe aplicarse el principio de proporcionalidad con perspectiva de género. Es decir, hay una situación en el caso de mujeres que cumplen internaciones penales que imponen mayores exigencias al Estado. Si bien todas las personas que cumplen internaciones en el fuero penal están en una situación de vulnerabilidad por la problemática de salud mental, en el caso de mujeres tenemos una interseccionalidad que tiene que ver con el género, que hace que estas restricciones al accionar del Estado limitando derechos individuales sea más fuerte. Porque la situación de vulnerabilidad es mayor cuando quienes cumplen internaciones son mujeres que cuando quienes cumplen internaciones son hombres. ¿Por qué? Porque las internaciones impactan distinto en el cuerpo de las mujeres, en la familia de esas mujeres, en la contención que reciben esas mujeres que la que reciben los hombres. No es lo mismo el encierro en mujeres que en hombres. De esto hay mucho estudiado, ¿sí? Digamos, cómo está completamente vedada la sexualidad cuando hay internaciones que cumplen mujeres, en contraposición a qué es lo que pasa con el encierro de los hombres, donde la sexualidad, el ejercicio, el derecho a la sexualidad no está completamente vedado, como sí pasa en las mujeres. ¿Qué es lo que pasa con el acompañamiento familiar, cuando son las mujeres quienes cumplen las internaciones penales? Las mujeres que cumplen internaciones penales quedan por lo general en un estado de completo abandono que no pasa de manera, digamos, de la misma manera en el caso de hombres. Cuando uno ve o una ve quienes trabajen en la instancia o quienes hagan visitas carcelarias, digamos, cuando uno ve lo que son las filas de visitas están repletas de mujeres, niñas y niños. Es decir, sostienen a quienes cumplen internaciones, mucho más las familias, cuando el internado es un hombre, las familias sostienen o contienen más desde afuera que cuando quien se interna es una mujer. Cuando quien se interna es una mujer, los efectos que tienen dentro del seno familiar son bastante más tremendos de disgregar la familia, porque por lo general son las encargadas las mujeres de las tareas de cuidado. Entonces, cuando a esa mujer se la priva de su libertad para cumplir una internación o para cumplir una pena, esas familias por lo general se desmembran y no reciben acompañamiento, por lo general, las mujeres privadas de su libertad por parte de sus familias que quedan afuera. En el caso de mujeres en provincia de Buenos Aires, a las interseccionalidades entre lo que tiene que ver con género, salud mental y derecho penal, porque vamos a decir una cosa, no es lo mismo una mujer que cumple una internación en fuero penal que una mujer
que cumple una internación en el fuero de familia. La mujer que cumple internación en el fuero penal tiene el doble estigma de la problemática de salud y de la problemática penal. Entonces, estas mujeres que cumplen internaciones en el fuero penal, a las interseccionalidades de derecho penal, salud mental, género, se suma la pobreza. Las 4 mujeres que cumplían a diciembre del 2020, en la actualidad son 6, tenemos 2 mujeres más. En la actualidad, ahora 2023, tenemos en toda la provincia, atención, conforme los datos a los cuales se pudo tener acceso, porque la verdad que fue un trabajo de reconstrucción artesanal, porque no están publicados los datos de las personas que cumplen internaciones en fuero penal. Y eso es una problemática grave, que tiende precisamente a que cueste visibilizar las problemáticas y que cueste adoptar medidas para revertir esa situación. Entonces, conforme a esta reconstrucción de datos en función de pedir autorizaciones en distintos lados, digamos, se constató que las mujeres que cumplen entonces internaciones penales son 4. ¿Dónde las cumplen? En la unidad 45. Acá tenemos el primer problema que no nos va a superar el subexamen de idoneidad de las medidas de seguridad, que tiene que ver con dónde el Estado manda a cumplir esas internaciones compulsivas dentro del fuero penal y ver si ese lugar donde se cumplen esas internaciones es idóneo para cumplir los 2 fines que se propone el Estado. No solo garantizar a terceras personas que una mujer que se descompense y que no puede hacer un tratamiento ambulatorio no vaya a afectar derechos personalísimos, porque eso seguramente en la unidad 45 aseguramos que quienes vivimos en una sociedad no estemos sometidos a descompensaciones graves de estas mujeres que requieren un tratamiento y no lo pueden hacer. También el Estado tiene que garantizar, y por sobre la seguridad, el derecho a un tratamiento de salud digno, personalizado y lo menos restrictivo posible. Porque ese es el otro fin que se propone el Estado, y porque este es el primer examen del principio de proporcionalidad que no es posible superar en el modo en que en la actualidad se cumplen las internaciones penales por parte de mujeres. Porque la unidad 45 prima la lógica de seguridad y no puede ingresar de la manera que debería, conforme la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, conforme la Ley de Salud Mental. Ahí escuché el audio que me mandó la señora de la permuta, de este Bien. departamento. Cami, ¿no silenciás? Bien. Bueno, entonces, conforme la Ley de Salud Mental, la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la CEDAW, esta internación en unidad penitenciaria no cumple con este tratamiento digno y personalizado que tienen que recibir estas mujeres. Porque son unidades penitenciarias. ¿Cómo las cumplen a estas internaciones? Las cumplen en pabellones mezcladas con mujeres procesadas y mujeres condenadas. ¿Qué diferencia la internación dispuesta en el fuero penal de una pena o de una prisión preventiva? Les podría asegurar que muy poco o prácticamente nada. Entonces acá tenemos un problema grave con que el principio de proporcionalidad que hace que el Estado no realice acciones excesivas, ¿sí? Y entonces que tiene que mirarse especialmente frente a este colectivo que está en una situación de desigualdad estructural por las interseccionalidades entre género, problemáticas de salud y pobreza, el Estado tiene que adoptar ahí medidas que permitan afirmar que las internaciones que se disponen en el fuero penal son verdaderamente internaciones y no fraude de etiquetas como una prisión preventiva bajo el título de una internación. Entonces, esta es una primer problemática que tenemos en cómo se ejecutan hoy las medidas de seguridad y la necesidad imperiosa de que realmente, si nosotros decimos que son constitucionalmente admisibles dentro de un Estado de Derecho las medidas de seguridad, es imposible que esa ejecución esté a cargo únicamente del Ministerio de Justicia. Es necesario que intervenga como mínimo el Ministerio de Salud, porque son quienes trabajan en el Ministerio de Salud quienes pueden efectivamente hacer un abordaje acorde a lo que se pretende al momento de imponer una medida de seguridad. Y en esto, en lo que tiene que ver con la perspectiva de género, en el cumplimiento de las internaciones penales,
son importantes a nosotros como funcionarios y funcionarias del Poder Judicial al momento de poder controlar la ejecución o el tipo de tratamiento, poder pensar y poder leer y conocer lo que son las reglas de Bangkok. Que precisamente en las reglas de Bangkok lo que establecen es que no es lo mismo la atención de la salud de hombres que de mujeres, y cómo se cuelan los estereotipos de género en toda la normativa penal. Nosotros miramos a las mujeres en lo que tiene que ver con el Código Penal y con las leyes de ejecución como mujer madre. Esa es la única condición en la cual se mire específicamente la cuestión de género. Y eso precisamente lo que revela es un estereotipo de género sobre el cual se asientan esas normas, que tiene que ver con mirar a las mujeres en su función de cuidado como madres, ¿no? Como encargadas de los cuidados de los niños. Entonces en las cárceles únicamente existen pabellones de madres con hijos, no existen pabellones de padres con hijos. Pero el Código Penal y las leyes de ejecución no tienen una mirada de género específica en lo que tiene que ver con mujeres que no son madres, por ejemplo, pero que están a disposición del fuero penal, por lo cual se les aplica el Código Penal, se les aplican las leyes de ejecución, porque no tenemos precisamente normativas específicas que regulan las medidas de seguridad, que tengan que mirar esa problemática de salud mental con perspectiva de género. Entonces, no solamente hay que atender cuestiones ginecológicas en lo que tiene que ver con la salud de las mujeres, sino que hay que ver qué es lo que pasa con la salud mental, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, con las problemáticas específicas que aquejan esas mujeres. Muchas de esas mujeres vienen y atraviesan situaciones de violencia, que no se trabajan durante el tiempo de internación, situaciones de adicciones, que muchas veces se trabajan con mucha más inmediatez en el caso de hombres que en el caso de mujeres, problemáticas de HIV, de autolesiones. Entonces, esas son problemáticas específicas que requieren una mirada con perspectiva de género, que les sugiero que vean cómo está esto regulado en las reglas de Bangkok, cómo nos instruyen o cómo nos aportan información sobre estas problemáticas específicas que aquejan a las mujeres con problemáticas de salud mental. Y poder pensar, la ley de salud mental tampoco tiene ninguna mirada específica sobre género y salud mental. Si ustedes leen la ley de salud mental, no tiene ninguna normativa específica al respecto. Sí, y las recomendaciones por lo general que hace el órgano de revisión, tanto nacional como local, tampoco creo que tengan una mirada que atienda las particularidades del género en lo que tiene que ver con el cumplimiento de estas internaciones dispuestas en fuero penal. Y creo que eso es importante. Sí lo tiene la recomendación que yo les compartí del comité de seguimiento de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, que mire específicamente las interseccionalidades entre la discapacidad y el género. Y cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. Con el acceso a la justicia, con la necesidad de poder contar con apoyos o con los deberes reforzados del Estado frente a estas situaciones de mujeres que cumplen internaciones, que no reciben asistencia familiar por fuera, que tienen problemáticas de vivienda. Entonces muchas de estas mujeres, primero, no tienen tope máximo de duración fijado en esas medidas de seguridad, o sea que este es uno de los primeros puntos en los que de plano se está incumpliendo con el principio de proporcionalidad. La Corte de la Nación y la Corte de la Provincia establecieron, sin margen de mucha discusión, que esas medidas de seguridad tienen que tener un límite temporal. No pueden imponerse medidas de seguridad sin tope. Entonces, las medidas de seguridad cumplidas por mujeres, solo el 50% tiene un tope máximo de duración fijado. Y esto es una obligación por parte de quienes integramos los órganos jurisdiccionales de poder atender cuáles son los estándares, la red de reglas resultados de las que habla Laura Clérico, que se va construyendo a través de la jurisprudencia, sobre todo en normas como el 34 del Código Penal de 1921, que nosotros decimos que tenemos que hacer una interpretación sistemática con el bloque constitucional y supralegal. La jurisprudencia toma un papel preponderante de los órganos superiores de la Corte de la Nación, de la Corte de la Provincia, hasta tanto el Poder Legislativo reforme o dicte normativas
ayornadas, así como se hizo con el Código Civil, en lo que tiene que ver con las internaciones penales. Hasta tanto esta reforma legal no esté, es importante y fundamental que como integrantes, no solo de los órganos jurisdiccionales, sino también de la defensa o de la fiscalía o en el ejercicio de la profesión libre, cuando estemos interviniendo, sea desde el rol que sea, en el cumplimiento de internaciones penales, podamos mirar cuáles son esta red de reglas resultados que hacen al principio de proporcionalidad. Entre ellas, la fijación de un tope máximo de duración. No puede ser que nosotros sigamos teniendo mujeres con medidas de seguridad sin tope máximo de duración. Tampoco puede ser que los pocos topes máximos de duración impuestos a medidas de seguridad cumplidas por mujeres se fijen de manera automática en el máximo de la escala penal en abstracto. Para quienes no trabajan en el fuero penal, esto quiere decir que muchos de los topes máximos de las internaciones penales, es decir, cuando se resuelve imponer una internación penal porque una persona tuvo un pasaje al acto de gravedad, se considera que no comprendió y se hace un pronóstico de que existe un riesgo cierto o inminente de que vuelva a afectar derechos esenciales, fundamentales de terceras personas. En esos casos se toma como punto de referencia la escala penal del injusto cometido. Es decir, supongamos que la persona en el pasaje al acto, en el marco de un brote psicótico, comete un homicidio. Los homicidios tienen, por ejemplo, una pena que tiene un mínimo de 8 y un máximo de 25 años. Por lo general, los topes máximos de la medida de seguridad dicen, bueno, cometió el injusto homicidio, lo fijo en 25 años. Eso no respeta el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque no atiende la interdisciplinariedad que las medidas imponen como presupuesto a quienes las imponemos y controlamos su ejecución en el fuero penal. Tiene que intervenir la problemática de salud para esa construcción del tope máximo. El tope máximo no se puede fijar de manera automática en el máximo de la escala penal. Eso lo dijo reiteradamente la Corte de la Provincia, ¿sí? Eso no respeta el principio de proporcionalidad. Y en el caso de mujeres, mucho más habría que ver cómo interpela al órgano jurisdiccional la construcción de ese tope máximo atendiendo a las problemáticas específicas del género. Y esto de atender a las problemáticas específicas del género exige conocer cómo impacta el encierro en las mujeres, cómo impactan los tratamientos o cómo debería ser ese tratamiento de salud digno y personalizado y lo menos restrictivo posible, cómo garantizar un acceso a la justicia de las mujeres. En la Defensoría General de la Nación se han creado defensores específicos y defensoras específicos para quienes cumplen internaciones. Entonces, no solo esa mujer como, digamos, ver cómo le garantizamos el acceso a la justicia a esa mujer que está cumpliendo una internación y no dejarla olvidada en ese encierro sin poder atender a las necesidades de esa mujer que está cumpliendo en definitiva una internación, y poder pensar la internación como último recurso. Tampoco se cumple el principio de proporcionalidad en muchos casos porque hay varias mujeres que están internadas sin criterio de internación. Y esto es una problemática muy grave. Nosotros tenemos a nivel discursivo, en términos legales, una ley de salud mental que propone la desmanicomialización. El problema que tenemos es que no tenemos un sistema de salud primaria, secundaria, fuerte, o lugares de internación domiciliaria, o lugares de medio camino, hospitales de día, que puedan contemplar las situaciones con problemáticas de vivienda. Hay muchas internaciones que se siguen sosteniendo hoy por problemáticas de vivienda, por pobreza. Entonces nosotros tenemos tal vez internaciones penales que se sostienen con mujeres que no tienen criterio de internación, pero que tampoco cuentan con familias continentes para recibirlas. Entonces ahí vemos cómo las interseccionalidades entre género, salud mental y pobreza incrementan o agudizan la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran las mujeres. Frente a situaciones de desigualdad estructural, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución exige al Estado Nacional adoptar medidas de acción positiva para revertir esta situación de vulnerabilidad. Entonces nosotros tenemos problemáticas en las medidas de seguridad que tienen que ver con cómo se imponen por falta de cumplimiento acabado de las garantías constitucionales básicas que hacen al debido proceso, al derecho de defensa, en lo que tiene que ver con demostrar que el injusto se cometió.
Tenemos problemáticas en la imposición también de medidas de seguridad, en cómo los órganos jurisdiccionales interpretan qué es la incapacidad de comprender la criminalidad del acto, que insisto, es un elemento normativo, que tiene sus causas que van a basarse en la prueba pericial, pero ¿qué es el órgano jurisdiccional el que tiene que decir si la persona comprende o no? No es adecuado que se le pida a peritos que digan si la persona comprendió o no, porque eso es algo que tiene que hacer el órgano jurisdiccional. Y lo mismo sucede con cómo nosotros tenemos que interpretar este pronóstico del 34, no ya como peligrosidad, sino como un riesgo cierto o inminente de que la persona vuelva a cometer injustos de gravedad. Esto amerita que la justicia pueda trabajar de manera verdaderamente interdisciplinaria con el equipo de salud, sin delegarle al equipo de salud lo que es competencia del órgano jurisdiccional. No es el equipo de salud el que va a decir si la persona existe un riesgo cierto o inminente de que vuelva a cometer un injusto de gravedad, como sí sucede en la ley de salud mental en el fuero de familia. Y por esto hay diferencias en lo que tiene que ver con el doble sistema de internación. En el fuero penal, a diferencia, insisto, de cómo se disponen las internaciones involuntarias en el fuero de familia, mientras en el fuero de familia es el equipo de salud el que establece la existencia de riesgo cierto o inminente, en el fuero penal es el órgano jurisdiccional el que, con base en la prueba del equipo de salud interdisciplinaria, que nos va a hablar de qué el equipo de salud, de un diagnóstico, de un pronóstico, de un tratamiento. El equipo forense de la provincia habla de lo que es el riesgo de violencia. Por eso también para nosotros como funcionarias y funcionarios es importante poder formarnos para hacer buena lectura de esas pericias. ¿Qué es el riesgo de violencia? ¿Cuál va a ser la prueba que no alcanza con una sola pericia psiquiátrica que diga si la persona es peligrosa? Que eso primero va en contra, digamos, que en las pericias se siga diciendo, bueno, es peligroso para sí o para terceros, digamos, tenemos que empezar a leer qué es lo que nos están diciendo los organismos internacionales, cómo reinterpretar el 34, y tenemos que además llenar de contenido este pronóstico, que es lo que fundamenta la imposición de las medidas de seguridad. Digamos, este pronóstico de comisión de un injusto futuro de gravedad tiene que ver con hacer pie en lo que el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, qué es lo que esta mujer o este hombre necesita en función de su problemática de salud, y un pronóstico que va a terminar haciendo el órgano jurisdiccional para decidir si le impone o no una medida de seguridad. Atención, ¿cuál es la modalidad de cumplimiento de esa medida de seguridad? Sabiendo cómo se cumplen hoy las medidas de seguridad dentro de la órbita penal, donde prima exclusivamente la lógica de seguridad sin dar cabida suficiente, porque sí tiene una mínima cabida, el equipo de salud de la unidad 45 realmente es muy comprometido, pero no da abasto. Son en el equipo de salud de la unidad 45, donde están mujeres y los pabellones de niños, jóvenes adultos, digamos, de 18 a 21 años, y mujeres, están todos en la unidad 45. Tenemos una o dos psicólogas, un psiquiatra y una trabajadora social. Es imposible poder brindar un tratamiento de salud digno. Entonces, cuando nosotros resolvemos sobre la imposición de una medida de seguridad, es necesario que estemos formados sobre cómo interpretar sistemáticamente el 34 con el cúmulo de los tratados, cuáles son la red de reglas resultados que se fueron desprendiendo de los fallos de la Corte de la Nación y de la Corte de la Provincia, y queda como un ámbito de vacancia, porque no tengo fallos de Corte de Nación ni fallos de Corte de Provincia, poder empezar a pensar o poder empezar a traccionar esta normativa con todo el corpus juris que atiende a las problemáticas específicas de las mujeres en función de la situación de desigualdad estructural en la que se encuentran. Esta situación de desigualdad estructural en la que se encuentran las mujeres impacta en ese encierro de manera diferente que en los hombres, impacta en los tratamientos de salud que deben darse de manera diferente que en cómo se hacen los tratamientos de salud mental de los hombres. Y esto es algo que nos exige a nosotras y a nosotros poder repensar, poder llenar de contenido desde el primer momento en que abordamos un caso de este tipo, resolver si es el fuero penal el que debe intervenir o no. Hay algo que también es importante, creo, compartir acá, que es que hay cuestiones que ya están zanjadas. Sí, María Elisa. María, ¿querés hablar? Activar el micrófono. Sí. No, estás muteada, María.
A ver, ahí no te escuchamos. ¿No? No sé, Cami, si vos le podés dar una mano para activar el micrófono. Creo que tiene activado el micrófono, pero no le está tomando. María, si querés en todo caso escribir tu participación. Ahora sí, Ahí se Ahora escucha, sí. perfecto. eran los auriculares. Bueno, perdón, doctora, yo trabajo en un juzgado de ejecución, ¿sí? Donde en este momento estamos con dos personas con medida de seguridad, una es una mujer, y lo que quería pasar de la dogmática a la práctica, que es que en este tipo de situaciones nosotros pedimos periódicamente la evaluación de la situación de salud y dónde podría, en su caso, si es ambulatorio, si requeriría un tratamiento ambulatorio o una internación por fuera del ámbito penitenciario para realizar una externación, nos encontramos con la grave problemática que usted hablaba de la interseccionalidad, es que después de años de tramitación, 2 años o un poco más, en las otras etapas no tiene certificado único de discapacidad, no tienen obra social o prepaga. Entonces, al entablar comunicación con los familiares, por ejemplo, en este caso la señora está en la unidad 45, la hermana vive en Berqui, que es la única que se puede hacer cargo de ella. ¿Qué departamento judicial es el tuyo, María? San Isidro. Entonces nos encontramos en la práctica con este tipo de situación que uno lo hace pensar que en ese grado de vulnerabilidad la contención está dada quizás en continuar el tratamiento donde está hasta tanto pueda tener estas herramientas del CURS y de la obra social. María, Sí. María, eso, mira, eso que decís es re importante. Vos sabés que en la recomendación que te sugiero que la leas, la recomendación del Comité de Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, digamos, marca la falta de diligencia por parte del Estado en gestionar el certificado único de discapacidad a las personas que cumplen medidas de seguridad. Yo lo que creo que acá, si vos lees el protocolo de la Corte, nosotros uno de los instructivos, digamos, uno de los instructivos que surge del protocolo es poder trabajar de manera coordinada con el asesor de incapaces y tal vez con el juzgado de familia para que se pueda tramitar el certificado único de discapacidad. Había en su momento juntas dentro de la unidad porque trabajaban mancomunadamente con el Ministerio de Salud y la locura es que eso se desarmó. Los certificados únicos de discapacidad se tramitaban rapidísimo porque había una delegación del Ministerio de Salud dentro de las unidades que permitía armar la junta médica para que les dieran el certificado único de discapacidad. A mí lo que me parece que ahí es que hay que adoptar medidas para que se le pueda gestionar el certificado único de discapacidad, tal vez trabajando seguramente porque muchas de las personas que están en fuero penal tienen causas en fuero de familia o tuvieron intervenciones previas en el fuero de familia, entonces tal vez poder trabajar de manera mancomunada, pero lo que yo, digamos, entiendo que lo más razonable sería empezar por tramitar el certificado único de discapacidad. En la unidad 45, la trabajadora social es excelente y trabajan en los certificados únicos de discapacidad. Gestionan desde adentro de la unidad penitenciaria certificados únicos de discapacidad. Esto lo que nos hace pensar es la necesidad de poder trabajar de manera interseccional con el resto de los ministerios. Es una locura que nosotros estemos cumpliendo con intervenciones sin que tengan el certificado único de discapacidad. Dentro de lo que es el protocolo hay un montón de medidas que la Corte establece que se deben adoptar. Entre ellas es esta, gestionar el certificado único de discapacidad. Creo que una manera, esto es a título personal, algo que se me ocurre, es poder conectarse con la trabajadora social y ver cuáles son los pasos a seguir para gestionar el certificado único de discapacidad. Y hay mucha resistencia por parte del sistema de salud en que se puedan a veces cumplir internaciones fuera de la órbita penal dentro de lo que es el sistema de salud. Digamos, también es cierto que el sistema de salud está colapsado, ¿no? Entonces falta política pública. Falta que la ley de salud mental, digamos, de ese texto tan ideal, se acerque un poco más a la realidad. Entonces, que haya política pública para que las personas con problemáticas de vivienda puedan efectivamente tener dentro de lo que es su domicilio
lugares de atención ambulatoria, lugares de centros de día, porque nos pasa esto, que tenemos, digamos, situaciones de riesgo social dentro de las unidades, ¿no? Digamos, de riesgo social en términos de que hay cuestiones basiquísimas que nosotros, al tener a una persona detenida, tenemos que garantizarles, porque es un mínimo de cumplimiento por parte del Estado que atiende a este fin de garantizar un tratamiento digno, personalizado y lo menos restrictivo posible. Es mínimo porque falta un montón para que ese tratamiento se pueda brindar dentro de la unidad. Pero sí lo que creo que es importante en este encuentro es, primero, conocer lo que ya está dicho de cuestiones básicas que sin, digamos, creo que hay medidas que son a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Por qué es importante este encuentro? Porque creo que es echar luz sobre una problemática olvidada. ¿Para qué? Para poder adoptar algunas medidas que sí creo que pueden generar cambios en la comunidad. Hay un departamento judicial que es el de Lomas de Zamora, que tiene una defensoría específica de personas incapaces de culpabilidad y que hace un trabajo especializado con respecto a eso. Entonces, digo, poder conocer el protocolo, poder cumplir con fijaciones de tope máximo que no miren solamente la escala penal en abstracto, que atiendan realmente a la problemática de salud. Y en el foro penal muchas veces nos cuesta trabajar de manera más mancomunada con los equipos de salud, que creo que eso familia nos saca varios cuerpos de distancia, por tener los equipos técnicos dentro del juzgado y demás. Digamos que nos falta poder trabajar y escuchar en conjunto para buscar soluciones que realmente sean más razonables. Digamos, en el contexto en el que estamos hoy, nosotros no vamos a poder lograr hoy que las medidas de seguridad se cumplan en la comunidad, que es lo que está planteando la ley de salud mental. Entonces, vamos a mirar cuál es hoy el campo, la situación real actual en Provincia de Buenos Aires. La situación real actual en Provincia de Buenos Aires es que las medidas de seguridad se cumplen en unidad penitenciaria. ¿Cómo se cumplen esas medidas de seguridad? ¿Tienen DNI las personas? Bueno, no, tienen que gestionarlo. Tienen DNI, tienen CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Estamos obligados, como garantes de esas personas, a que eso se empiece a gestionar. ¿De qué manera? Con los recursos que tenemos. O sea, entiendo que la trabajadora social trabaja muy bien, hay una trabajadora social de la Unidad 45 que trabaja bien, el equipo de salud de la Unidad 45 creo que trabaja de una manera bastante interesante, ¿no? Pero, entonces digo, esto, la fijación de los topes máximos, ¿cómo se fijan estos topes máximos? Poder atender a la particularidad de las medidas y después poder pensar en que estas internaciones tienen que ser por un plazo acotado en el tiempo y que eso sé que es muy difícil poder cumplirlo en la realidad del sistema de salud en Provincia de Buenos Aires, pero no dejar que ese tiempo de encierro sea un tiempo muerto. Tiene que ser un tiempo activo, pudiendo gestionar recursos para, no solo para las mujeres, ¿no? Por supuesto también para los hombres, que tenemos 120 hombres. La clase de hoy tiene que ver con este plus de desigualdad estructural en el que se encuentran las mujeres, y creo que nos obligan como funcionarias, funcionarios, o como abogados y abogadas de la matrícula, a poder analizar qué es lo que dijo la Corte de Provincia, qué es lo que dijo la Corte de la Nación, qué es lo que se puede resolver a corto plazo dentro de una situación que realmente es grave, porque compromete el sistema de salud, el sistema de justicia, y compromete la necesidad de que haya verdaderas políticas públicas para la puesta en funcionamiento de lo que es la ley de salud mental. No sé, María, si yo creo que en ese caso sería fundamental empezar por el CUD, ¿no? Digamos, por el Certificado Único de Discapacidad, poder, digamos, ver de qué manera, chequear si tiene una causa de familia. ¿Alguien había levantado la mano? Sí, gracias. No, de nada. ¿Alguien levantó la mano? Bien. ¿Tienen alguna consulta? La verdad, gracias, María, por tu comentario. Porque sí, mira, hola, Sí. Hola, Ana. Yo había levantado la mano y la bajé porque después lo aclaraste. Yo soy asesora de incapaces en San Isidro. Ah, genial. Y bueno, y trabajo, por ahora tengo solo una persona con medida de seguridad, una mujer, digamos. Tengo más, pero una mujer solo en 45. Y realmente el tema del acceso a los derechos sociales y a la salud se dan a través del CUD y del DNI, primero DNI y CUD, pero ese trabajo es estrictamente del servicio social de la unidad. O sea, cuando tienen causa en familia, que no son la mayoría de los casos, porque lo que se puede hacer en familia también es bastante poco y relativo,
se lo garantiza todo el servicio social de la unidad 45. En definitiva, nuestro trabajo ahí, más allá de la articulación entre el fuero penal y civil, consiste más que nada en lograr que el servicio social realice esos documentos, ¿no? O sea, creo que está centrado ahí ese trabajo, y después también la articulación que deben tener los juzgados de familia en el caso de que exista una causa, el equipo interdisciplinario con los gabinetes psiquiátricos de la unidad 45 y con la asesoría pericial en el caso de que se le haga una pericia en el ámbito penal, ¿sí? Porque ahí hay como una desconexión absoluta, se trabajan sobre temas específicos del diagnóstico, del pronóstico, de la contención social que a veces no existe, cuál sería, digamos, la alternativa menos restrictiva a la libertad, si se puede dar, cómo se daría. Ahí hay una gran desconexión porque cada uno hace un aporte desde su disciplina o desde el fuero donde está acostumbrado a responder. Entonces creo que también eso es lo que hay que trabajar. Ahí voy, María Florencia, un cachito. Andrea, quiero hacer una consulta, porque tu intervención ahora en medidas de seguridad es en función del protocolo de la Corte, o digamos, o vos has No, trabajado siempre. Siempre. Siempre que tengan causa, primero en familia o Claro, cuando claro. el juez penal, después de una pericia, advierte que habría que iniciar algún proceso de restricción a la capacidad o de tutela, que tampoco es mágico, ¿no? Porque no en todos los casos se resuelve. Por lo general no hay bienes para administrar ni para proteger. Entonces, pero quizá hijos menores de edad, con lo cual también se hace un trabajo ahí. Es complejo, ¿no? El trabajo con hijos menores de edad, con respecto a eso, ahí voy María Florencia, que tiene la mano levantada. Con respecto... Sí, pero bueno, básicamente los derechos nacen con el DNI, con el CUD. Bueno, eso, digo, me parece que es un montón es muy básico, porque es básico, pero para quienes estamos acá y que tal vez trabajemos en juzgados o tengamos medidas de seguridad ya impuestas, o estemos por imponer una medida de seguridad, o estemos defendiendo a alguien que tiene una medida de seguridad, es fundamental poder gestionar el DNI y el CUD a través de la unidad penitenciaria. Esa es la puerta de ingreso, y sobre todo porque estamos hablando de muchísimas personas que, además de la problemática de salud, tienen problemáticas de pobreza. Entonces, y eso está en el protocolo de la Corte, entonces digo, hay que formarse, ¿no? Digamos, hay que estudiar, hay cosas que ya están resueltas. Esto de lo que habla Laura Clérico de la red de reglas resultados, hay cosas que ya están resueltas, que es importante poder darle andamiaje y poder empezar a cumplir con eso. Antes de darle la palabra a Florencia, como una cuestión también que me parece que es un dato importante, las medidas de seguridad impuestas por el fuero penal, una vez que cesan, el protocolo establece el tiempo, si la persona sigue revistiendo riesgo cierto o inminente, de que junto con la asesoría de incapaces se haga el traspaso a familia, ¿sí? Una vez que la medida de seguridad cesa, esto es importante, lo dice el protocolo de la Corte, sobre esto también se expidió el órgano de revisión nacional de la Ley de Salud Mental en diciembre del 2022, el órgano penal no interviene más, y atención, no pueden seguirse cumpliendo las medidas de seguridad en unidad penitenciaria. Eso es gravísimo. Que haya internaciones involuntarias a disposición de jueces y juezas de familia en unidad penitenciaria es gravísimo. Eso es gravísimo. Entonces, tienen que salir de la órbita penal. No deberían estar en órbita penal tampoco quienes cumplen internaciones en fuero penal, pero lamentablemente es la realidad que tenemos hoy. Hasta tanto a largo plazo el sistema de salud se ayorne con las condiciones necesarias para que las medidas de seguridad puedan cumplirse en ámbitos donde prime la lógica de salud. Lo que sí no podemos permitir en la actualidad, ¿sí?, es que una vez que cesó la internación y que la persona sigue cumpliendo internaciones involuntarias en el fuero penal, esa persona esté en unidad penitenciaria. Eso no puede suceder. Eso lo dijo la Corte reiteradamente, la Corte de la provincia, en distintos precedentes jurisprudenciales que yo se los mandé. Lo dijo el Comité CEDAW, lo dijo el Comité de Personas con Discapacidad en la recomendación que les acabo de mandar de marzo de este año, y lo dijo el órgano de revisión de la Ley de Salud Mental a nivel nacional. Cuando cesa la medida,
cesa la intervención del servicio penitenciario. Y otra cosa, para evitar eventuales conflictos de competencia, que eso también es algo importante, es que las medidas de seguridad que se imponen en la justicia penal se controlan en la justicia penal. No es que impongo la medida y las paso a familia, ¿sí? Eso también son cuestiones que ya están zanjadas y que por eso es importante poder empezar a refrescarlas o a tomar conocimiento de esas. Florencia, perdóname. Florencia Brusco. ¿Quedó la mano levantada? No sé, se fue. Bien, ¿alguien quiere hacer algún... Victoria? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, te quería hacer una pregunta, porque yo estoy de acuerdo, todo lo que decís, estamos todos de acuerdo, yo no creo que haya nadie que diga lo contrario, pero en la práctica la brecha es gigantesca, digamos. En el caso que vos decís que es muy importante esto del traspaso de la justicia penal a la de familia una vez que cesa la intervención, bueno, no puede, estamos todos de acuerdo y tiene toda la lógica del mundo. Ahora, en la práctica es imposible conciliarlo. Yo me doy cuenta que por lo que escucho, los colegas y todo, hay una... ¿Dónde trabajas, Victoria? Perdón. Yo trabajo en Lomas de Zamora. Bien, Y ¿fuero lo que familia o estamos... fuero penal? No, fuero penal, y tengo muchas personas con medidas de seguridad, y el gran problema que siempre pienso es, una vez que se produce, digamos, que cesó este riesgo, o que ya no, la medida no tiene más sentido, y tiene que traspasar y seguir ante el fuero, o ponerle que el límite ya operó el plazo máximo de duración de la medida, y la persona sigue teniendo problemas, entonces corresponde intervenir a la justicia civil. Pero ¿qué pasa? Ese traspaso, digamos, en la práctica, hablo, ¿no?, desde la práctica, pues es lo que importa, ese traspaso a veces, por lo que escucho decir a jueces y demás, es muy difícil operarlo. ¿Por qué? Porque los juzgados de familia, y dada también esto que acabas de decir, que no hay lugares, porque están todos colmados, porque hay si querés, no hay cupos para ubicar a la persona en otro lugar donde no sea el ámbito penal, ahí se produce como una tensión entre los dos fueros, porque el juzgado de familia dice no tengo dónde ponerlo, en el medio, bueno, pero ¿qué hago en el medio? O sea, el juzgado penal dice no puede estar más en la unidad, el juzgado de familia dice no tengo dónde ubicarlo, y ¿qué hacemos con la persona en ese interín, digamos? Podríamos empezar desde antes a ubicar o tratar de ver la posibilidad de ubicarlo, pero no es fácil porque no hay lugares. Eso pasa en capital y pasa en provincia mucho más, porque los recursos de provincia, sabemos, son inmensamente más limitados que los de la justicia nacional. Entonces, digo, los recursos son distintos, bueno, ¿para qué vamos a hablar de lo obvio? Entonces, ¿cómo se soluciona? Porque el problema no es decir objetivamente el conflicto y decir lo que el deber ser. El tema es qué hacemos frente al conflicto en el caso concreto. Y en eso me gustaría saber si vos tenés alguna propuesta de solución para que, llegado ese momento, se pueda evitar este conflicto enorme donde está una persona en el medio, una persona que tiene problemas de salud mental, que no puede estar en una unidad penitenciaria, y que el juzgado de familia no se hace cargo porque dice que no tiene cómo o no tiene dónde ubicarlo, y el juzgado de penal. Entonces ahí me gustaría ver si vos tenés, o si desde el ámbito de la Corte han pensado o qué solución darle al tema de modo tal de poder cumplir con este mandato constitucional, digamos. A ver si me podés ayudar, porque es muy importante esto de la práctica más que la teoría, porque la teoría está clarísimo y es divina y son palabras hermosísimas, pero en la práctica es un horror lo que pasa, porque es muy difícil. No, por supuesto. No, por supuesto, no. Es que en realidad la teoría sin la práctica tampoco tiene mucho sentido, sinceramente. Por eso. Entonces, en eso coincidimos, y creo que, digamos, por eso también la idea fue contar un poco qué es lo que pasaba en la actualidad. Mirá, yo creo igualmente que es importante conocer la teoría, porque me parece que hay algunas cosas que se desconocen, que en realidad no son tanto teorías, sino que también es jurisprudencia, ¿no? Bueno, me refiero a la idea que prevalece en todos, ¿no? Los operadores, que esto es... Está bien. Pero la solución... Mira, Victoria, a mí lo que me parece es, por un lado, creo que
sería importante en el momento en que se impone una medida de seguridad, trabajar durante el tiempo de internación, que por lo general son prolongadísimos, o sea, es durante muchísimo tiempo. Entonces, recién, por lo menos en muchos casos que han llegado a la Corte, recién el problema de ver a dónde lo traspasan cuando pasa al fuero de familia es cuando la medida de seguridad ya se le venció. Digamos, ¿qué pasó durante todo el tiempo anterior? ¿Cómo se trabajó el tratamiento de salud o las posibles alternativas durante los años y años que muchas de las personas que cumplen medidas de seguridad estuvieron a disposición del fuero penal previo al vencimiento? No sé si me explico, digo, me parece que primero es importante que el tiempo de internación no sea un tiempo muerto donde la persona está, digamos, simplemente privada de su libertad, sino poder pensar. El protocolo de la Corte dice como mínimo empezar a trabajar 6 meses antes el traspaso al fuero de familia, que es muy poquito tiempo también. Claro. Entonces, lo primero me parece que es poder empezar a trabajar de manera más coordinada. Por lo general, la gente que cumple medidas de seguridad, muchísimas han tenido intervenciones de juzgados de familia. Entonces, no esperar a que esté por vencerse la medida de seguridad. Digamos, poder trabajar de manera más coordinada entre el fuero de penal y el fuero de familia y decir, mirá, cómo viene, digamos, cómo viene el diagnóstico de esta persona, cómo viene el tratamiento. Y yo creo que es fundamental que empiece a intervenir el Ministerio de Salud. Porque el problema es, primero, entonces, lo primero que se me ocurre es poder trabajar la internación desde el momento en que se impone la medida y poder repensar la medida no como prolongada durante añares, que es como se trabaja la medida de seguridad en Provincia de Buenos Aires, por eso se ponen topes máximos que son completamente desmesurados y que no atienden a la problemática de salud. Entonces, poder trabajar el tiempo de la medida de seguridad desde el primer momento y poder repensar como operadoras y operadores jurídicos que la internación tiene que verdaderamente ser por el menor tiempo posible. El menor tiempo posible dentro de Provincia de Buenos Aires con el sistema de salud que sabemos que tenemos y con la situación de pobreza que hay. Posible dentro de lo posible, digamos. Acuerdo con vos con que no podemos decir la internación como último recurso siempre, porque en Provincia de Buenos Aires tenemos distintas problemáticas que es cierto que dificultan el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales. Pero sí me parece que hay cosas que sí se pueden rever, que tienen que ver con esto, ¿cómo pensamos hoy la medida de seguridad? Hoy las medidas de seguridad se imponen durante añares y las personas llegan a ejecución sin el CUD. Entonces, eso habla de que hay una falta de trabajo activo por parte de las y los operadores durante la imposición de la medida, que pasó muchísimo antes de que la medida de seguridad venza y discutamos a dónde va. Digo, tal vez esa persona, digamos, se pueda trabajar durante el tiempo de internación digamos, de una manera realmente más interdisciplinaria con el gabinete psiquiátrico forense, con el equipo de salud de la unidad y poder pensar y escucharlos verdaderamente, digamos, porque el equipo de salud de la unidad son quienes están todo el tiempo con quienes cumplen las medidas. El gabinete psiquiátrico forense tiene, digamos, un trabajo que muchas veces es desconocido para las y los operadores jurídicos. Entonces, poder pensar, bueno, a ver qué hacemos con esta persona, cuáles son los centros disponibles y empezar a que las medidas de seguridad se trabajen activamente desde el momento de su imposición, de manera interdisciplinaria, con el equipo de salud que está dentro, como órganos jurisdiccionales que tenemos a cargo a las personas, y con el gabinete psiquiátrico forense. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, va a cambiar y va a poder permitir que tal vez quienes tienen medidas de seguridad tengan DNI, tengan CUD, poder escuchar al equipo interdisciplinario, que realmente es algo que muchas veces en muchas causas que llegan a la Corte no sucede, y que es uno de los reclamos muchas veces de parte de los trabajadores de salud de la unidad penitenciaria. Entonces, a mí me parece que el problema yo lo ubicaría, digamos, acuerdo 100% con vos en la problemática, digamos, de contexto económico de la provincia, económico, político, social, crisis del sistema de salud, crisis del sistema penitenciario, eso acuerdo 100% con vos, digamos. Es cierto, digamos, hoy hablamos de estos principios en el marco de una crisis carcelaria y crisis del sistema de salud. Entonces, ¿cómo hacemos? Ana, mira, si te sirve, o sea, para todos como dato, ¿no? De la realidad, la mayoría de las causas que he tenido estos problemas son causas con delitos con prisión perpetua, para poner más o menos la gravedad del asunto,
son patologías por ahí las que se presentan, que muchas veces son de esas que no se pueden revertir mucho, como las esquizofrenias y demás, y la mayoría, te diría en un 90% de los casos, la razón de ser que dan, o sea, el fundamento que dan los gabinetes tienen que ver más con la imposibilidad de la persona de poder continuar el tratamiento porque no tiene quien le dé la pastilla, Claro, porque es difícil claro. que ellos lo controlen, entonces dicen, va a estar más seguro en un tratamiento en la unidad donde está, que porque nadie le va a dar la pastilla. Y estamos hablando de personas que digamos, que tienen posibilidad de cometer hechos gravísimos, no delitos con penas, te diría, hasta divisibles, ¿no? Son delitos graves, homicidios y demás. Entonces, digamos, temporalmente la proporción ahí, si querés, tiene más márgenes para debatirse que en delitos que tienen penas cortas, y la problemática, siendo honestos, es difícil revertirla. Entonces ahí es donde se presenta esto que vos decís, ¿cuál será el límite máximo ante estas problemáticas con antecedentes de hechos que son relevantes para el derecho penal, si querés, que tienen penas, hasta te diría, el 90% de los casos fueron perpetuas. Entonces, decís, ahí se presenta un doble conflicto. Primero, esto de ver cuánto tiempo va a ser prolongado o no, y después ese traspaso que lo más probable es que frente a situaciones que son ya de antemano y que te lo vienen pronosticando, de difícil de revertirlas, qué va a pasar llegado el momento, porque obviamente no se puede relativizar esto de que tiene que estar internado. Entonces, si el fuero de familia a veces es reticente a intervenir antes de que se traspase, digamos, la competencia, esto agrava mucho más el cuadro. Por eso yo lo más importante es ver la solución a esos conflictos que se dan en la realidad para poder implementarlos y aprovechar estas charlas tan enriquecedoras como para decir, bueno, en estos casos lo que puede hacerse es esto para tratar de evitar o de minimizar. Bueno, Nelson, repasamos un poquito entonces. Muchos números, pero eso se trata de la economía cotidiana. 483. Hay alguien que, por favor, silénciese, que no está acá en la charla, porque, perdón, Victoria, sí. Sí, no, ¿entendés por qué yo apelo a tu criterio, que es más enriquecedor porque estás en la corte que estas problemáticas se tratan, pero... A veces es mucho más enriquecedor el criterio de quienes están en el día a día en la instancia con esto. La verdad es que justo no nos dio el tiempo, yo les iba precisamente a compartir un caso para charlar al final, que tiene que ver con esto, con cómo se impuso una medida de seguridad a una mujer acusada de la comisión de un homicidio calificado por el vínculo, que había matado a su hija, y yo creo que el tribunal lo trabajó muy bien, precisamente era un injusto que tiene una pena de prisión perpetua. La fiscal pidió la pena de prisión perpetua y la defensa trabajó el caso de una manera excelente, una defensora de La Plata, desde el primer momento en que, en que a esa mujer la detuvieron. Digamos, trabajó coordinadamente con el equipo de salud de la unidad 45 y digamos, acá lo que marcaba la diferencia es que esta mujer que le impusieron esta medida de seguridad tenía una familia continente. El hecho era tremendo, había matado a su hija que tenía unos problemas de salud, un retraso madurativo con un síndrome que se llama síndrome de Ziffer-Collins. El hecho era gravísimo. Lo que marcó la diferencia acá es que ella tenía una familia continente. Ahora les cuento cómo se trabajó el caso, pero volviendo, Victoria, a lo que vos me decís, sí me parece que hay cosas que son estructurales, que son muy difíciles de cambiar, que tienen que ver con cómo el sistema de salud aborda las medidas de seguridad, pero sí entiendo, o esta era mi idea un poco transmitir acá, que hay cosas que sí se pueden revertir a corto plazo, porque hay cosas muy básicas que creo que no se están haciendo, que tienen que ver con esto, digamos, con poder gestionar un DNI, un CUD, y poder trabajar realmente la medida de seguridad como una internación de tiempo activo.
no de tiempo muerto, de depósito de la persona privada de libertad, de tiempo activo y de poder pensarla como un momento. Digamos, las internaciones no tienen que ser prolongadísimas. Digamos, si uno trabaja, digamos, con un equipo de salud, te dice que hay personas que tal vez se pueden compensar en tiempos no muy prolongados, digamos, poder pensar la internación como un momento, pero obviamente si es como un momento con un trabajo y con externaciones sostenibles. El problema que tenemos acá es que como a la gente que tenemos internada además es pobre, tiene problemáticas de vivienda, no tiene familia y no podemos obtener externaciones sostenibles. Porque el caso que contás vos, la persona que si le dan la pastillita está, ¿qué quiere decir? Que no tiene criterio de internación. Quiere decir que con la pastillita un tratamiento ambulatorio va. ¿Qué es lo que le falta? Un contexto familiar, continente. ¿Y qué es lo que no hace el Estado? Cumplir con todos los postulados de la Ley de Salud Mental que exigen que haya política pública para que no se mantengan internaciones por problemáticas sociales o de vivienda, que es lo que tenemos hoy. Eso es a re largo plazo, digamos. ¿Cómo vamos a conseguir que haya política pública para poder tener instituciones de medio camino o asistentes sociales, enfermeros, que es lo que pasa en Francia, digamos? A ver, dentro de la tesis de maestría yo trabajé con entrevistas a equipos de salud del Hospital San Martín. Para que sepan, el Hospital San Martín tiene un equipo de salud que es excelente, porque así como tenemos crisis económica, sistema de salud, sistema carcelario, por suerte tenemos salud pública y por suerte tenemos profesionales de salud o equipos de salud que son excelentes y que están en instituciones públicas. Entonces, el San Martín hace evaluaciones y hace tratamientos de salud de una manera que les diría que es modelo en lo que es provincia de Buenos Aires. Obviamente tiene 12 camas, entonces nunca tiene plazas. Claro. Y nunca va a tener plazas para las internaciones penales. Pero ¿qué hacen? Una de las que es jefa de sala ahí me contaba que rotó en París y cómo se trabajan las internaciones en París. Se trabajan en hospitales, internaciones dispuestas en familia y dispuestas en foros penales. ¿Con qué? Con que las internaciones dispuestas por jueces penales por hechos graves tienen acondicionadas las salas de los hospitales de manera distinta a quien simplemente tuvo una depresión profunda o tiene una internación que no viene por lesionar derechos de terceros. Y entonces, los profesionales que abordan a quienes disponen internaciones en foro penal o en foro civil son los mismos. Entonces, el tratamiento de la psicosis para quien tuvo un pasaje al acto que interpeló la justicia penal tiene que ser un tratamiento igual a quien no interpeló la justicia penal y está dispuesto una internación en el foro de familia, porque el problema que tenemos acá es que quien tiene problemática de salud mental y interviene en el foro penal tiene un tratamiento de segunda. Digamos, carga con el estigma de salud mental y con el estigma penal, y no lo quieren recibir en los servicios de salud, Claro, pendiente del Ministerio de Salud. Pero entonces digo, a ver, eso es una cuestión a revertir a largo plazo. Yo creo que hay que pensar de qué manera poder trabajar las internaciones en foro penal de manera más conectada con el Ministerio de Salud, digamos, porque estamos, digamos, incumpliendo con postulados constitucionales básicos, y poder realmente pensar, entonces, para cerrar la idea, en este hospital de París, ¿qué es lo que dicen? La internación es un momento del tratamiento. Entonces las internaciones no se prolongaban por más de 6 meses. Pero ¿qué es lo que tienen en París? ¿No? Como en países del primer mundo. ¿Pero por qué lo traigo? Porque rotan los profesionales de salud que trabajan en provincia de Buenos Aires en la Argentina. ¿Sí? Tienen un sistema de externación, sistema de atención primaria, secundaria, recontra fuerte, donde las externaciones son sostenibles, donde hay enfermeros y trabajadores sociales que van a controlar si esta persona que vos contás está con alguien que le dé la pastilla, para que no se descompense. Porque eso es lo que nos falta a nosotros. O sea, el problema es que la gente sale externada y no tenemos un sistema de atención comunitaria de la salud, que contradictoriamente es lo que nos pide la Ley de Salud Mental. Entonces digo, las internaciones de hechos gravísimos, de pasajes al acto gravísimos, no tenemos que pensarlas sí o sí extendidísimas en el tiempo. Digamos, hay que ver qué es lo que nos dice el equipo de salud de la unidad, qué es lo que nos dice el gabinete psiquiátrico forense, y ver qué alternativas tenemos, pero no cuando la medida está por vencerse, desde antes, desde que nosotros imponemos la medida. Desde que nosotros imponemos la medida, poder trabajar, poder consultar con la asesora de incapaces si tiene una causa de familia, eso está todo en el protocolo de la Corte. Bueno, a ver, apenas ingresa la causa, y probablemente las alternativas que tengamos van a ser más que las que tenemos 6 meses antes de que se nos venza la medida. Digo, no es una solución que es fácil de implementar, pero sí me parece que hay que repensar las medidas de seguridad.
Este caso que yo les quería compartir a ustedes, me parece que es interesante porque precisamente trae esto. Es un caso de, como les contaba, me hubiera gustado mucho compartirlo porque me parece súper interesante poder escuchar las distintas miradas de quienes trabajan en distintos lados de la provincia y en distintos órganos jurisdiccionales, o tal vez en el ejercicio de la profesión libre, pero no nos dio el tiempo porque salió este debate que también está buenísimo tenerlo. Pero, ¿qué es lo que pasó acá? En este caso, en un hecho tremendo, una mujer que mató a su hija, estaba en una mujer que era... había hecho tratamientos psiquiátricos, borderline, un poco depresiva, tenía hijos ya grandes, tuvo esta hija y cuando la nena tenía 10 años con un síndrome de Cifer-Collins que, digamos, no retenía esfínteres, no podía hablar, no conectaba, esta mujer, MIG, se encargaba del cuidado, o sea, estaba encargada 100% de las tareas de cuidado de su hija, quien mantenía la casa era su pareja, cuando su pareja le dice que se quiere separar y que se va a ir a Mendoza, MIG, mientras su pareja trabajaba, envenena el flan que le daba a su nena con veneno para ratas, la nena come el flan y después le corta las venas y el cuello y se corta ella también, MIG, las venas, abre las llaves de gas de su casa y se acuesta a dormir con la nena que ya estaba muerta en un mar de sangre arriba de la cama. Cuando entra el marido, quiere entrar, no puede ingresar, ven que estaban las llaves de gas abiertas, aparece MIG con las manos llenas de sangre y le dice, ¿dónde está la nena? Y le dice, está dormida. De ahí la llevan directamente al Rossi. La defensora enseguida se puso en contacto con la familia, con quien le hizo la atención médica y psicológica dentro del Rossi, y trabajó a lo largo de todo el proceso con el equipo de salud de la Unidad 45. Porque así como criticamos y decimos que las unidades no son lugares aptos para cumplir internaciones, también hay que decir que hay gente muy comprometida adentro de las unidades, ¿no? Que contra viento y marea, digamos, contra la falta de recursos humanos y económicos, hay algunos casos que pueden reflotar y sacar a la luz siempre que, digamos, tengan un contexto mínimo de no estar en la total marginación, porque cuando tenemos casos de total marginación no tenemos dónde apoyarnos por fuera porque falta la política pública del Estado. MIG tenía recursos económicos relativamente medios bajos y tenía una familia. El problema que tenemos hoy es quienes caen con medidas de seguridad sin familia continente. Se hizo el debate, la fiscal hizo las líneas de apertura del juicio pidiendo la prisión perpetua y la defensora ya encaró el caso penal de manera distinta, digamos, porque no lo encaró simplemente desde lo jurídico, porque la defensora se comprometió y escuchó a la familia, a quien había sido el psiquiatra de MIG, y trabajó a la par con el equipo de salud de la unidad penitenciaria, que dictó pericias contrapuestas con la asesoría pericial. Y el juez del tribunal dijo por qué iba a dar preeminencia a las pericias que hicieron desde la unidad penitenciaria por sobre de la asesoría pericial, y dijo que iba a ser él quien iba a decir si había comprendido o no la criminalidad del acto, y marcó esta diferencia que muchos órganos jurisdiccionales no lo hacen de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en este caso y que me parece que es importante y que me parece que nos tiene que llevar tal vez a repensar las formas en las que trabajamos? Es que realmente fue un abordaje interdisciplinario de la problemática a resolver. Realmente lo fue. Entonces, el equipo de salud de la unidad tuvo un rol preponderante, contó cuál fue el proceso de MIG, que lloraba a su hija, que no preguntaba por su hija durante el tiempo de encierro, cuáles fueron las problemáticas y los estereotipos de género que circulan adentro de las propias unidades contra las mujeres que entran por infanticidio, ¿no? Digamos, estos estereotipos de género también se cuelan dentro de lo que son las propias internas, ¿no? ¿Y qué hizo el tribunal? El tribunal, después de debatir, que esto es lo importante, debatir, el hecho existió con contradictorio, con oralidad, con prueba de cargo,
la persona comprendió o no comprendió la criminalidad del acto. Acá había pericias contrapuestas, la asesoría pericial dijo sí comprendió, porque borderline no quiere decir que no comprende, comprende perfectamente, y la trabajadora social, la psicóloga y el psiquiatra de la unidad 45 dijeron, esta persona estaba totalmente atravesada por el dolor, fue un momento de crisis cuando le dijeron que se iba a separar y demás cuestiones, y el tribunal dijo, no comprendió la criminalidad del acto, es algo que voy a decirlo yo, y por qué se apartó de lo dictaminado por la asesoría pericial y consideró más sólido lo dictaminado por el equipo de salud de la unidad. Entre ellos porque la vieron desde el primer momento en que ella cae detenida y con quien sostuvieron un tratamiento durante los años de encierro. ¿Qué hizo el tribunal? Dijo, listo, vamos a dictar veredicto absolutorio porque no comprendió. Pero dijo, ahora voy a hacer una cesura de juicio. Yo les diría que de los casos que he visto de medidas de seguridad, es el único que conozco donde un tribunal hace la cesura de juicio para discutir si le impone la medida, qué modalidad y durante cuánto tiempo. Eso es un abordaje interdisciplinario. Se ofreció nueva prueba porque ya no se discute el hecho. El hecho ya se discutió, acá se discute otra cosa. Acá se discute, ¿le impongo una medida o no? ¿Hay un pronóstico de que esta persona vuelva a cometer un hecho de gravedad o no lo hay? Listo, ¿cuál va a ser la modalidad de cumplimiento de esa medida? ¿Qué necesito saber? ¿El máximo de la escala penal en abstracto? No, no solo eso. Necesito saber el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, el contexto familiar. ¿Qué va a ser mejor para M y G? ¿Cumplirlo en la unidad, cumplirlo en un hospital, cumplirlo de manera ambulatoria? Finalmente, a M y G se le impuso una medida de seguridad, pero en ese mismo acto se dispusieron salidas transitorias a la casa de la mamá, con su hijo más grande como garante. M y G empezó con salidas transitorias, siguió haciendo su tratamiento ambulatorio, es decir, en la unidad penitenciaria habrá estado 4 años, con un injusto que tiene pena de prisión perpetua, que la fiscal lo había calificado varias veces, había pedido pena de prisión perpetua, porque consideró que no era un caso para una medida de seguridad, porque había comprendido, el juez dijo, no, esta persona no comprendió, y a esta persona es cierto que ahora está estabilizada, es un poco lo que decías vos, adentro de la unidad está estabilizada, pero tiene una familia continente dispuesta a acompañarla, que es ahí donde el Estado falla. El Estado no está cuando hay alguien que no tiene una familia continente, el Estado no está cuando hay alguien que no tiene una vivienda. Entonces nosotros, a pesar de que en el 2010 se sancionó la ley de salud mental, seguimos en la misma problemática con el documental del CELS de vidas arrasadas, de internaciones por problemáticas de salud, con problemáticas de vivienda y de pobreza. El caso de MIG es uno, diría, como para rescatar o como para tener en cuenta en qué es lo que hizo este tribunal, ¿no? Este tribunal produjo, digamos, escuchó la producción de pruebas sobre el hecho y después escuchó la producción de pruebas sobre la problemática de salud. Entonces se hizo verdaderamente cargo de la interdisciplinariedad que imponen como desafío las medidas de seguridad. Dispuso salidas transitorias y sí, Victoria, lo que decís vos, planteó que el problema que tenía era que como es injusto, tiene un máximo de, digamos, una pena indivisible, cuáles son las problemáticas que genera en el caso concreto fijar el tope máximo de duración. Bueno, esto era lo que más o menos, ¿qué hora es? Faltan 5 minutos para que termine el encuentro de hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, a mí me interesa mucho poder escuchar las reflexiones, los comentarios, algo que tal vez no les parezca, o alguna cuestión que quieran compartir. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿No? Bueno, si alguien quiere decir algo, levante la mano, si no, ahí está, sí, Agustín. ¿Agustín? Sí. Doctora, tengo muy mala señal, no sé si me veo, me escucha bien ahí. Sí, perfecto, Agustín, ¿cómo estás? Bueno, la verdad, muchísimas gracias por esta capacitación, yo soy estudiante. Y que tenía una sola pregunta, si hay alguna estadística de mujeres u hombres psicópatas. Ay, no lo sé, Agustín. Dentro de que cumplen medidas de seguridad, ¿decís? Claro, yo lo que me refiero es, lo que veo es que muchas veces no se sabe el término psicópata.
y son personas, bueno, que mienten, muy manipuladoras y seductoras. Entonces esto a lo que usted refiere, la cuestión interdisciplinaria, me parece súper importante. Mira, lo que sí hay es un trabajo muy interesante, que es una tesis de maestría, que hizo una psicóloga, una licenciada en psicología que es perito psicóloga, que se llama Elisa Folino, que, digamos, tiene varios datos sobre personas que cumplen medidas de seguridad y sobre cuál es la patología que tienen, cuál es la patología que prima dentro de las personas que cumplen medidas de seguridad, exclusiva en la unidad 34. Eso es lo que se me ocurre en este momento decirte y, digamos, dice cuál es la principal problemática de salud que presentan quienes cumplen medidas de seguridad, pero ese dato tan específico, lamentablemente, no te lo puedo acercar porque no lo sé. Después le quería comentar si la podía contactar con... hay una jueza de México que hace poco dio un congreso, que está conectada con una jueza de Guatemala, que entiendo que está como muy avanzado el abordaje, como que usted está diciendo también, creo que podrían ahí comunicarse. También me gustaría conectar el que fue el presidente de la Comisión de Adicciones de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, que es el doctor Ramírez Blankenhorst, que es un genio también. Ahora asumió la doctora Geraldine Peronache. Ella creo que es especialista en la parte de adicciones y nocturnidad y todo lo que es jóvenes. Bueno, como para hacer una especie de red, ¿no? de todo este trabajo, la verdad que la súper admiro. Después paso mi mail, después les digo que compartan mi mail. Bueno. ¿Sí? Ok, todo lo que nos contó le agradezco un montón. Bueno, mucha fuerza y gracias por todas las intervenciones también. La verdad que fue una capacitación brillante. Bueno, gracias, Agustín. Muchas gracias, te agradezco mucho. Bueno, ¿alguien más? Si no, aprovecho nuevamente para agradecer al Centro de Estudios Judiciales, al Colegio de Magistrados de Mercedes. Y bueno, Agustina, no sé si estás por ahí, te agradezco. Sí, acá estoy, Ana. Y querés hacer el cierre del encuentro de hoy. Sí, quiero recordarles que, bueno, mañana les va a llegar un correo con las instrucciones para poder entrar al campus. Ahí van a tener todo el material y cuestionario, para poder tener el certificado de asistencia. Y agradecerle a la doctora, la verdad, una clase espectacular, magistral, y la participación de todos. Gracias, Agustina. Bueno, eso, y gracias por todos los aportes. Un gusto enorme, que terminen bien el día. Nos estamos viendo. Adiós, muchas gracias. Gracias, igualmente.